Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a nuestros encuentros de una mirada sistémica con Civil de la Hoz. Hola, Civil, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, esa es una mirada sistémica a muchas cosas. Sí, y hoy tenemos una mirada sistémica a la salud mental. Quienes pues ya nos han acompañado en el pasado saben que lo que pretendemos es acercar dos miradas, la mirada de Hammer y la medicina germánica, y las constelaciones familiares y la mirada sistémica. La autora que logra como conjugar ambas es Brigitte Champetier de Riz, y ella pues logra hacer una conjunción. Ella se encuentra que todo lo que ella observó en más de 6.000 constelaciones sobre salud y enfermedad se alineaba de forma muy sincrónica con todos los hallazgos de la medicina germánica, y ella escribió un libro al respecto, Constelar la enfermedad, donde ella pues hace esa conjunción. Civil como pues médico, ya hemos hablado mucho como de su hoja de vida, y consteladora familiar, pues ha dedicado ya varios años de su vida a profundizar sobre la medicina germánica, y ella apoya en su consulta médica con este tipo de medicina más otras que la complementan, y obviamente el trabajo sistémico de constelaciones, trabajo de trauma, pues acompañar esta nueva mirada, este cambio de perspectiva. Aquí no pretendemos dar ni una mirada completa, ni es un entrenamiento, ni es un curso. La idea es como abrir nuestra mente y retar un poco las creencias, como aquellos esquemas que traemos sobre lo que es la salud, pero sobre todo sobre lo que es la enfermedad. Últimamente yo me he atrevido como en mis grupos presenciales y virtuales a decir, bueno, la enfermedad no existe. Yo como que ya me volví una bandera de que la enfermedad no existe, el cuerpo no se equivoca, la vida no se equivoca, pero por supuesto que también es un ejercicio personal de abrirme a considerar otras formas de ver y otras formas de pensar, que nos permita integrarnos más, reconciliarnos con nosotros mismos, con el pasado, con nuestro cuerpo y con el entorno que no está ahí para atacarnos ni para enfermarnos. Entonces, con esa mirada, pues ella ha resumido un poco, porque ella misma me lo decía, da para un curso completo el tema de salud mental con Hammer, y pues vamos a hacer un intento como de conectar esto con lo que tiene que ver con la mirada sistémica de las constelaciones. No, de nuevo, no pretendemos que esto sea ya como un curso ni nada de eso. Estamos explorando y compartiendo, y también haciendo aquí un ejercicio como de hacer conexiones, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por su interés, por su participación, y pues le voy a dar la palabra a ella, lo que trae para nosotros. Sí, eres tú la anfitriona en este momento. Muchas gracias, Moni. Y sí, como tú dices, de verdad, esta es una invitación a abrir un poquito la mente. Este tema pues, de todos los temas de Hammer es para abrir la mente, pero el tema de las enfermedades mentales y como él la denominó, las constelaciones esquizofrénicas o las constelaciones cerebrales. Es un tema que es fascinante. A mí es uno de los temas que más me gustan de Hammer, porque ahí se ve realmente cómo la vida y la naturaleza a través de este diseño humano tiene una cantidad de información. Es que yo me acuerdo que una de las profesoras que impartió el diplomado que yo hice en todo lo que es las medicinas de Hammer, que es Carla Escudero. Carla decía una frase y es, hay 3.000 millones de años de evolución de la vida y más en lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra. Y en ese proceso, en ese tiempo, llamémoslo lineal, ha habido una cantidad de pruebas y errores que la vida como tal ha generado para poder ir incluyendo y ir trayendo más información. Y es lo que nos ha llevado a todo este proceso de evolución y hasta lo que somos en este momento. Se han funcionalizado una cantidad de herramientas que nunca se pierden, porque la vida nunca arranca de cero. La vida siempre trae de la información del pasado o de la información que le ha servido hasta ese momento para poder sobrevivir, e instala unos nuevos
procesos mucho más funcionales de acuerdo al contexto. Y de eso es lo que les quiero compartir un poco en lo que llamamos nosotros en la medicina convencional enfermedades mentales. Entonces, la invitación que les hago en este momento es abrir mente, corazón, percepción, todo lo que puedan abrir en este momento, porque de verdad que la información nos va a sorprender muchísimo, porque de los temas que voy a alcanzar a tocar nos va a sorprender muchísimo en cuanto a lo que es el conflicto y para qué se activa un cambio de comportamiento, que en realidad es lo que se denomina o lo que han llamado la medicina convencional una enfermedad mental. Entonces voy aquí a compartir, voy a compartir aquí y vamos en este proceso, sí, aquí arrancamos y vamos a arrancar con la descripción general que nos ha dado la medicina convencional de lo que es una enfermedad mental, que también lo ha llamado un trastorno de salud mental y se refiere a la amplia gama de afecciones de la salud del campo mental, es decir, trastornos que afectan el estado del ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Son ejemplos de lo que se llaman las enfermedades mentales, la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de alimentación y los comportamientos adictivos. Realmente hay muchas personas que manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando. Incluso cuando nosotros tenemos lo que en neurociencia en este momento han llamado un secuestro de amígdala, estaría catalogado también como una enfermedad mental. El secuestro de la amígdala es esa piedra que me saca la empleada porque no me hace el aseo como yo quiero y hoy amanecí con los dos demonios. Eso es un secuestro de amígdala, es decir, esas acciones que de pronto nos sacan de lo que nosotros llamamos normalidad, de nuestro carácter, esas piedras o esas furias que a veces nos sacan de repente de lo que nosotros normalmente nos comportamos. Eso, el secuestro amigdalar, también puede estar catalogado como una enfermedad mental. Pero un problema de salud mental, de acuerdo a la medicina convencional, se convierte en enfermedad mental cuando estos signos y estos síntomas se hacen de manera permanente, causan estrés y afectan exactamente lo que son las capacidades de comportamiento o de funcionamiento que le llamamos normal. Y aquí quiero hacer un paréntesis para abrir este nuevo lenguaje de lo que llamaríamos las enfermedades o lo que llamaríamos esta nueva visión, y es una cosa es un comportamiento normal y otra cosa es un comportamiento natural. El comportamiento normal es el comportamiento que se ajusta a las condiciones o normas que el contexto cultural nos ha enseñado. Entonces yo debo llegar a un lugar y saludar. Yo debo en un duelo debo permanecer triste, mi cara y mis facciones deben de verse tristes porque yo estoy en un duelo. Ese tipo de comportamientos, o yo debo entrar, salir, saludar, venir, traer una cantidad de normas de comportamiento que realmente se atañan o se amarran a lo que la cultura nos ha enseñado de cómo se comporta un humano. Y lo natural son comportamientos que la naturaleza ha funcionalizado para poder primero sobrevivir en un nivel o en un nivel muy básico. Son comportamientos o son actuaciones que la naturaleza ha funcionalizado para poder sobrevivir. Y en un segundo aspecto o en un segundo nivel son comportamientos para yo poder funcionalizar y para que mi interacción en la manada sea mucho más fácil. Esos dos niveles son a lo que se llamarían los comportamientos.
y son completamente distintos. El natural y el normal son completamente distintos. Entonces, sigamos aquí compartiendo. Entonces, la enfermedad mental me puede hacer sentir muy, muy mal, realmente muy mal, y eso me puede dificultar problemas en la vida cotidiana, en mi escuela, en la convivencia relacional entre la familia o entre mi pareja y yo o con los hijos. Y en la mayor parte de los casos, los síntomas se pueden tratar normalmente con una combinación de medicamentos y con terapia de conversación o psicoterapia. Ese es el concepto que desde la medicina convencional nos han compartido. La psiquiatría moderna se basa en gran medida en la teoría de que las enfermedades mentales y los trastornos del estado de ánimo son causados por una química cerebral anormal. Y sin embargo, hasta el día de hoy no existe ni una sola prueba biológica o química que pueda verificar tal afirmación. Y a pesar de que no existe esto, los medicamentos psiquiátricos, lo que son antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, están diseñados para revestir el supuesto desequilibrio químico y se han convertido en el tratamiento estándar de cualquier tipo de síntoma psiquiátrico. Y la farmacéutica se ha adoctrinado en este proceso y es los medicamentos psiquiátricos son uno de los medicamentos de toda la economía de la farmacéutica de más alta rotación en todo el mundo. Entonces ya vemos que de todas maneras empiezan los intereses particulares. ¿Cuáles son los signos los signos y los síntomas que aparecen en las enfermedades mentales? Son muy particulares y varían según el trastorno, las circunstancias y otros factores. Los síntomas de las enfermedades mentales pueden afectar las emociones, los pensamientos y las conductas. Y adicionalmente, y esto sí lo hace unido Hammer, la biología, totalmente. En 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría publicó la primera edición de lo que se llama el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales. Perdón, es el DSM-1, que fue el primero, que es el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de las Enfermedades Mentales. En ese momento, la clasificación en los años 50 habían entre 106 síntomas diagnosticados como enfermedades mentales. La última versión, que es más o menos del año 2013-2015, ya hay más de 297 síntomas como catalogados como enfermedades mentales. Estos síntomas van desde el trastorno del límite de personalidad, que se caracteriza por unos cambios de humor, por un comportamiento enojado y al mismo tiempo autodestructivo. También se incluyeron en ese momento los patrones de relaciones inestables, el miedo al abandono, y en la última revisión del año 2020 se añadió a la lista las enfermedades mentales, los síntomas como la abstinencia a la cafeína, el insomnio, la timidez, las disfunciones sexuales, el trastorno de oposición desafiante, y ya en ediciones anteriores habían incluido la arrogancia, el narcisismo, la conducta antisocial, una cantidad de síntomas que le han llamado o lo han denominado como enfermedades mentales y no como cambios comportamentales. Entonces, y toda la solución de de todas estas enfermedades mentales es la medicalización. Aquí hay una de los cuantos síndromes y síntomas o enfermedades mentales que están catalogadas en el DSM.
¿Cuáles son las causas, según la medicina convencional, de lo que llamamos las enfermedades mentales? Normalmente las tres factores que influyen son los atributos hereditarios, es decir, que en mi sistema familiar ya yo tenga parientes muy cercanos que hayan sido afectados o que tengan, que ya hayan padecido algún síntoma de enfermedad mental, entonces por ende yo puedo tener esa información. Y también que hablan de que ciertos genes pueden aumentar el riesgo de este tipo de conducta. La otra causa, según la medicina convencional, es la exposición ambiental anterior al nacimiento, es decir, la exposición a factores de estrés ambientales, que está muy claro. En trauma nosotros lo vemos y lo hablamos de que hay un trauma prenatal, es decir, estos procesos en donde la química corporal de mi madre me afecta y yo puedo activar programas de trauma, pero realmente no es un proceso de una enfermedad mental. El trauma como tal es una desconexión de mí misma cuando yo no alcanzo a gestionar unas emociones por la edad, por el evento que estoy viviendo, por la situación que estoy viviendo. Realmente eso es lo que se llama un trauma. Entonces, en esta exposición ambiental, que es una de las causas que anota la medicina convencional, es también la exposición a factores químicos, a toxinas, a drogas y alcohol por parte de la madre. Y esto es a lo que ellos llaman la exposición ambiental anterior al nacimiento. Ellos no incluyen realmente esto que llamamos nosotros trauma, que son los eventos contrastantes que vive la madre y que a la criatura la impactan. La otra, que es la más común y a la que se le atañe el 90% de los síntomas de enfermedades mentales, es la química del cerebro. Nosotros sabemos que los neurotransmisores son las sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro. Y según la medicina convencional, como ellas son las que transmiten las señales a otras partes del cerebro y del mismo cuerpo, muchas veces, según la medicina convencional, estas conexiones sinápticas no se hacen al 100% y esta química no se ve alterada y asimismo las funciones de los receptores nerviosos y del resto del sistema nervioso se ve totalmente afectada y a eso se alude los procesos especialmente de depresión, de cambios en el estado de ánimo, lo que llamamos la manía y la depresión. A esto es a lo que se llama la causa de la química cerebral. Esta fue una de las grandes razones, digamos, que me llevó a mí a estudiar la medicina. Cuando mi padre a los 14 años se suicida y yo me entero de que este evento ya se había repetido en mi sistema familiar, lo primero que a mí se me ocurrió fue eso. Algo debe ocurrir en el cerebro, yo tenía 14 años, algo debe ocurrir en el cerebro para que estas personas lleguen a esa situación. Resulta que después de muchos años me enteré que eso no es así. Y ahora con Hammer entendí muy claramente cuáles eran los procesos a los cuales ellos estaban abocados, no solamente biológicamente, sino sistémicamente. Entonces, si se dan cuenta, es esta visión, la medicina convencional tiene esta visión de que el cuerpo está mal, de que algo se atrofia o algo se daña o algo se enloquece en nuestro sistema. Y como les decía ahorita, no se tiene en cuenta todo este proceso evolutivo que lleva la Tierra de millones de años de sobrevivencia y funcionalidad de la vida en una de sus especies y se habla de que entonces esta tecnología falló, se atrofió. Eso fue lo que realmente empezó a observar Hammer. Hammer se dio cuenta y Hammer lo que realmente desarrolla no es algo que él se lo haya inventado, no es una teoría traída de los cabellos, sino que Hammer lo que hizo fue observar cómo se comportaba la vida a través de las especies, es decir, a través de los animales, y eso lo llevó a los animales humanos
y desarrolló sus 5 leyes biológicas. Entonces, para poder más o menos darle un contexto a lo que vamos a ver de algunos síntomas mentales o de algunos cambios comportamentales, como yo realmente le llamo, le voy a recordar esta primera ley biológica de Hammer. Y esta primera ley biológica de Hammer, él textualmente es como la tengo yo aquí escrita y así fue como él la dejó en el primer texto que él desarrolló y escribió sobre las leyes biológicas. La primera ley dice que todo lo que nosotros llamamos enfermedades, y ahí incluyo yo, y síntomas, es parte de un programa especial con sentido biológico, a lo cual él le llamó PBS. Es un programa especial con sentido biológico que tiene nuestra naturaleza o que tiene nuestra biología. Así como nuestra biología también tiene un programa basal, como es cada 12 horas activo cortisol y cada 12 horas activo más la melatonina para llevar a los ciclos de reparación, de sueño y de activación. Esos son programas basales. Otro programa basal es cuando entre algún alimento en la boca, voy a producir más saliva para ir arrastrando y voy a activar el peristaltismo de la tráquea y de toda la laringe y de la faringe para poder ir bajando este alimento y llevarlo al estómago. Estos son programas basales. Esto, a lo que Hammer le llamó la primera ley, es que esos signos, o lo que llamamos enfermedades, es una parte especial de estos programas basales, con un sentido biológico. Y el sentido biológico del 90% de los programas son la sobrevivencia de la especie. Y aquí lo dice, está diseñado por la naturaleza para ayudar al individuo frente a una situación de estrés producto de la vivencia de un conflicto biológico, que él también le llamó al conflicto biológico un shock. Es decir, cuando yo tengo un reto, un evento frente a mí o un contexto completamente distinto, desconocido, yo voy a activar una respuesta, la respuesta más funcional que tiene la vida en mi sistema para poderla atravesar. Esta primera ley tiene 3 criterios o postulados que avalan o que apoyan a esta primera ley biológica. El primero es que todo programa especial con sentido biológico tiene origen en lo que él llamó un DHS o un síndrome de Dirkhammer, que lo llamó así en honor a su hijo, que fue el que lo llevó a desarrollar todas las 5 leyes biológicas. ¿Qué es un síndrome de Dirkhammer o un shock? Es un shock inesperado que se vive de una forma muy aguda, es decir, es supremamente intenso, que es vivido en soledad, y vivido en soledad no es que nadie vio lo que ocurrió, sino que simplemente yo como individuo puedo sentir que esto me avasalla, que no tengo con qué responder, entonces de pronto me avergüenzo y no lo converso, o eso que me ocurrió, o eso que experimenté, o eso que sentí, no lo, de acuerdo a mi comportamiento normal o a mi educación, yo no debería expresar eso, yo no debería hablar de estas cosas. Y, ¿y qué ocurre simultáneamente? Este shock biológico yo lo vivo simultáneamente a través de mi psique, es decir, a través de mi campo, de todo mi campo mental, de todo mi contexto, a través de mi cerebro y simultáneamente va a activar algo en un órgano. Ahí con este primer punto, o este primer postulado, Hammer lo que hace es volver a referenciar de que nosotros somos un sistema, y es un sistema que está compuesto por cuerpo físico y cuerpos energéticos, porque mi psique no está separada y mi psique no va por un lado
y mi cerebro va por otro y mis órganos van por otro y actúan o responden de manera individual. Ellos responden en sincronía a lo que en alguno de estos tres ámbitos se está experimentando. El contenido del conflicto va a determinar la localización de los focos que él ya llamó focos de Hammer a unos puntos o sistema de control que se encuentra en el cerebro. Cuando yo hablo de estos focos de Hammer, yo lo llevo o lo relaciono a esta película de las emociones, ay, ¿cómo es que se llama? No recuerdo. Intensamente. Intensamente, sí, intensamente, donde uno de los, cuando están reunidas todas las emociones, hay una pantalla en ese evento donde hay diferentes botones que se hunden para activar diferentes emociones o diferentes sensaciones. Eso fue lo que él desarrolló como focos de Hammett. Son puntos en el cerebro que desde ahí se controla la activación o la desactivación de una función orgánica en todo mi cuerpo. Esos focos de Hammer se activan a nivel cerebral y se pueden ver en tags cerebrales. Estos focos de Hammer, ese punto de localización de los focos de Hammer y en el cerebro e igualmente en el órgano respectivo de ese punto cerebral, en donde se llevará a cabo la activación de esta respuesta biológica en forma de un cáncer o una proliferación celular o de una enfermedad oncoequivalente, que es una modificación orgánica. Esta modificación orgánica puede ser una destrucción de tejido o necrosis o una ulceración o una alteración funcional, ya sea que el órgano disminuya su producción química o hormonal o que se proliferen células o se hiperactive el órgano. Y también un cambio comportamental. Aquí, basado en esto, entonces siempre todo programa biológico, toda respuesta especial corresponde de manera sincrónica en los tres niveles, psique, cerebro y órgano. Es decir, que si yo tengo un cambio comportamental o lo que se llamaría una enfermedad mental, también tengo algún síntoma físico correspondiente al órgano o al punto del foco de Hammer que se está activando. Entonces, de eso se trata realmente lo que Hammer llamó los cambios comportamentales o las constelaciones cerebrales. Se basa en esa primera ley. Él la llamó constelaciones cerebrales o constelaciones esquizofrénicas en vez de enfermedades mentales. Y para eso quería yo como hacerles este recorderis de esta primera ley para poder darnos cuenta que la medicina alópata o la medicina convencional habla de las enfermedades como algo que está mal, como algo que hay que combatir, como algo que hay que controlar, como algo que hay que excluir. Y Hammer siempre nos habló que la enfermedad es una solución biológica. Es una solución biológica a un conflicto o a una situación de la cual yo aún no puedo resolver o no tengo los recursos todavía. Y lo que hace es que el cuerpo activa programas para poder sostenerme mientras yo encuentro esa solución. Y activa programas para sostenerme inclusive mentalmente. Aquí vamos. Entonces, voy a ampliar un poquito lo que es la psique desde las investigaciones que Hammer hizo, porque habla de que a nosotros no nos referimos a la psique y realmente solamente pensamos en pensamientos, en sentimientos, en ideas, y realmente la psique incluso incluye nuestro contexto ambiental. Para él, la psique era un adicional más
es decir, un componente más de todo lo que es el ambiente o el contexto en el que vive un animal humano. Las interacciones biológicas entre la psique, el cerebro y el órgano correspondiente es lo que nos puede dar la explicación del por qué una persona se torna deprimida o maníaco depresiva o paranoide o inclusive autista o inclusive cuando hay procesos de suicidio, cuando hay violencia o perfeccionismo, las personas que normalmente son muy fanfarronas, la promiscuidad sexual también, el hablador compulsivo se puede explicar completamente desde esto que Hammer llamó las constelaciones cerebrales. La investigación del Dr. Hammer muestra que estos cambios del estado de ánimo y los trastornos mentales también se desarrollan exactamente como los síntomas físicos de acuerdo a las 5 leyes biológicas. Es decir, que tienen todos una correlación cerebral, orgánica y totalmente sincrónica. Y él decía que la diferencia entre la psique, el cerebro y el cuerpo es puramente académica. En realidad son uno. Él volvió a unir lo que en algún momento Descartes hizo una separación. Y aquí con todo lo que es las constelaciones cerebrales, también obtenemos nuevos conocimientos sobre las causas de las conductas agresivas, de todo lo que es la sumisión, la frialdad emocional, la inmadurez, y además podemos comprender desde la perspectiva de los conflictos biológicos qué hace a un hombre ser mujeriego o a una mujer ser una ninfómana o una mujer fría en la cama. ¿De dónde salen estos comportamientos afeminados o porque una mujer se comporta como un hombre o como muy masculina? ¿Y qué tipos de conflictos conducen a la homosexualidad? Entonces, esto desafía enormemente la opinión de que el comportamiento humano es es moldeado únicamente desde nuestro entorno, desde nuestro condicionamiento social y cultural, o solamente depende de la genética. Los diagnósticos en las 5 leyes biológicas no se realizan buscando una falla, jamás. Nosotros en las 5 leyes biológicas se nos abre un panorama de decir, el cuerpo nunca miente. El cuerpo nunca está equivocado como está respondiendo. Entonces, de lo que nosotros nunca estamos buscando un error o observando en dónde se encuentra esa falla del cuerpo. Más bien se busca contextualizar lo que el individuo está viviendo, cuáles son sus conflictos y sus necesidades no satisfechas. Es decir, que hay una gran pregunta que nosotros nos podemos empezar a hacer cuando tenemos algún síntoma físico, y es: ¿frente a qué necesidad no satisfecha está respondiendo mi biología? Y eso nos lleva también a comunicación consciente, ¿cierto? Cierto. Esto es hermoso porque el tocar las enfermedades, o lo que llamamos nosotros enfermedades mentales, nos abre un panorama de decir, wow, cómo el cuerpo, inclusive desde este ámbito mental, está sosteniendo una experiencia. Entonces, Hammer desarrolló estos 2 aspectos principales sobre las enfermedades mentales. Y es que solamente existen 2 causas principales que originan la modificación de los comportamientos, o lo que yo le llamé alias enfermedades mentales. Una de las cosas que puede activar un cambio comportamental es la fase activa de un programa, de una respuesta biológica especial de la que hablábamos ahorita a nivel territorial. Hammer, en el cerebro hay
cortezas, es decir, el cerebro nosotros pensamos que son todos los dos lóbulos y el lóbulo frontal, y resulta que el cerebro fisiológicamente o funcionalmente tiene una cantidad de partituras y de funciones de acuerdo a donde está el aspecto de grabar memoria, el aspecto de repetir o de cognición. Hay diferentes partes en el cerebro y hay una corteza especial que determina o tiene los controles de las funciones territoriales. Y esto sí está muy encima en todo lo que es la neocorteza, y desde ahí hay diferentes conexiones a diferentes órganos del cuerpo. Cuando yo tengo un conflicto territorial, ya sea en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo, me puede generar o una manía o una depresión primaria. En este aspecto voy a tocar algo que, como le decía yo a Moni, es el solo tema, se llama la balanza hormonal, da para una clase completa de más o menos unas 2 semanas. Hammer descubrió y observó, este sí fue un descubrimiento realmente de Hammer, y es que la producción o el control de testosterona está controlada desde un punto en la corteza territorial en el hemisferio derecho. Y el control de la progesterona está en el lóbulo izquierdo o el lóbulo femenino y está controlado desde ahí. Entonces, cuando hay un conflicto, cuando hay un impacto o un shock biológico, como decíamos en la primera ley, normalmente puede pegarme de acuerdo a mi percepción, de acuerdo a mi estado hormonal, de acuerdo a si soy hembra o macho, en alguno de los dos lóbulos, y eso depende de muchísimas circunstancias, y eso hace que yo responda de una manera completamente distinta. Pero el simple hecho de que yo tenga un primer impacto en alguno de estos dos hemisferios me va a activar lo que se llama o una manía o una depresión primaria, dependiendo si puede ser manía, si a mí me pega, si yo soy de pronto hembra y me pega en el hemisferio izquierdo, porque va a disminuir la producción de estrógenos y va a activar la producción de testosterona. Entonces me voy a volver más extrovertido. Y si me pega del lado contrario, es decir, si me pega en el hemisferio derecho, me va a disminuir la testosterona y me va a aumentar la producción de progesterona. De ahí que haya muchos comportamientos, a lo que aludíamos ahorita, o entendíamos, o de las cosas que se pueden entender con estos cambios comportamentales, el hecho de ver a un hombre con un comportamiento mucho más delicado o llamémoslo mucho más afeminado, o a una mujer con una fuerza o con una imagen más o una respuesta más masculina. No es, eh, no es alguna deficiencia, que eso es lo más lindo de entender con las constelaciones cerebrales o con las enfermedades mentales, es decir, que absolutamente ningún cambio comportamental es algo que esté ocurriendo mal, sino es una activación de una respuesta para yo poder ser mucho más funcional en la convivencia de mi manada, en la convivencia de la humanidad. Entonces dice uno, oh por Dios, y catalogamos A, B, C, y resulta que nada, absolutamente nada, llamémoslo malo, está ocurriendo. Es la vida encargándose. Es súper, súper, súper lindo esto. A ver, ¿qué más me hace falta de este? Este es algo maravilloso y es
que este desarrollo de Hammer realmente nos permite comprender un suprasentido en los cambios de comportamiento que observamos cuando un individuo está enfrentando desafíos que se tornan pendientes de solución. Al comprender desde una mirada global, veremos que la estructura de lo que llamamos lo que gestiona la vida en la Tierra tiene incluidos modos a pruebas de fallos, subrutinas, estrategias que permiten a los seres vivos redireccionarse en el sentido de funcionalizar su existencia. Es decir, como les compartí ahorita, la vida siempre se encarga y nunca se equivoca. La otra causa principal de un cambio comportamental es la activación simultánea de dos conflictos en ambas mitades del tronco cerebral, del cerebelo o de la médula, es decir, en cualquiera de los dos hemisferios puede generar lo que se llama una constelación cerebral o esquizofrénica, como las denominó Hammer. Entonces, repetimos nuevamente, hay dos maneras en que se puede activar los cambios de comportamiento y de esas dos maneras principales se derivan todas las que ustedes quieran, porque aquí no solamente hay dos controles, aquí en esta corteza hay exactamente casi 12 controles de diferentes programas biológicos y pueden hacer las combinaciones que nosotros queramos. Entonces, se activa porque si hay una fase activa en alguno de los dos hemisferios. Ahí se empiezan a cambiar los comportamientos. Si hay más carga en el lado derecho, si hay más carga en el lado izquierdo, todo depende. Se puede generar o un estado de manía o de depresión. Y la otra manera de activarse básicamente un cambio comportamental es a través de que se activen dos programas simultáneamente en cada lóbulo cerebral o en cada parte del cerebro, sea derecha o sea izquierda, llamémoslo de los lóbulos cerebrales, en los diferentes campos, ya sea en el tronco cerebral, en el cerebelo o en la médula cerebral o la corteza cerebral. Okay. Entonces Hammer decía que no hay psicosis sin una correlación orgánica, es decir, yo no tengo un cambio comportamental si no hay un órgano o un programa biológico activado también en un órgano. Así como no hay enfermedad fisiológica o orgánica sin una correlación con la psicosis. En un escáner cerebral podemos ver tanto la psicosis como la enfermedad física. Si conocemos un nivel, también conocemos los otros dos. Esto es importante a la hora de hacer un diagnóstico. Y es lo más lindo de las leyes biológicas porque yo puedo entrar a encontrar la respuesta del conflicto que está viviendo el individuo a través ya sea de su psique, a través de su cerebro con un TAC o a través de el síntoma físico que está experimentando. Hay que recordar que una persona que se enfrenta a un solo conflicto ya se encuentra en un estado mental modificado, porque continúa permanentemente pensando en la situación o en el conflicto o en el estrés que tiene, y eso automáticamente genera un cambio comportamental. Pero aún es capaz de mantener ese barco mental, entonces uno puede tener una crisis con la pareja o puede tener a la pareja enferma y yo puedo estar aquí, como es en este momento mi caso, mi pareja está ya tirada en la cama, yo estoy aquí dictando la charla, pero yo tengo también el pensamiento de, ¿y cómo estará? ¿Qué le estará pasando? Todavía yo puedo tener mi barco mental más o menos en un curso. Y eso genera también una cantidad de cambios comportamentales, fisiológicos en mi cuerpo, porque yo estoy aquí pensando qué le estará pasando, cómo podemos acompañar, qué fue lo que le activó esto, y eso genera una cantidad de cambios químicos en mí.
y eso va a tener una repercusión a nivel orgánica, pero también a nivel mental, yo también estoy con un cambio comportamental. A eso nosotros le hemos llamado estrés, le hemos llamado simpaticotonía, pero realmente es un cambio de comportamiento. Es lo que llamaría la medicina clásica una enfermedad mental. A su vez, las alteraciones de proliferaciones celulares o las pérdidas de células en los órganos relacionales también es un apoyo adicional a esta fisiología que se activó. Sin embargo, esta carga mental con más conflictos genera más pensamientos y comportamientos aparentemente desordenados o locos, que en realidad lo que hacen es que permiten que el individuo se pueda enfrentar de una mejor manera a la situación que le está ocurriendo o a la experiencia que está viviendo. Entonces, realmente se denomina la constelación a la interacción de dos o más poquitos que se me van activando a mí por una situación que me está ocurriendo en mi experiencia. Todos estamos afectados de mayor o menor manera con enfermedades mentales. Entonces voy a empezar con una de las activaciones o de los cambios comportamentales más comunes y que nos ocurren acá a casi, no hay un ser humano o no hay un individuo que se excluya de esta, y es la activación de las constelaciones de túbulos colectores renales. Los túbulos colectores renales son unas estructuras, son como las primeras estructuras que se desarrollaron para generar lo que ahora nosotros conocemos como los riñones. Y los túbulos colectores todavía están dentro del funcionamiento renal para ayudar a retener líquido. Esa es la función de los túbulos colectores. La constelación de los túbulos colectores es un tipo específico de constelación del tronco encefálico porque está controlada o estas estructuras se desarrollan embrionariamente de la primera capa embriológica que se llama el endodermo, que corresponde o está controlada desde lo que es el tronco encefálico o el tallo cerebral. Estos conflictos biológicos se activan normalmente cuando hay una sensación de abandono, o esta respuesta biológica se activa cuando yo tengo una sensación de abandono, cuando tengo un conflicto de existencia, cuando tengo un conflicto de refugiado o sentirme como el pez fuera del agua. Entonces voy a recordarlo porque esto lo vimos hace un tiempo y cualquier cosita se pueden remitir a, eso los vimos en la visión sistémica de la hipertensión. Ahí específicamente hablé del programa biológico de los túbulos colectores, que también está muy asociado en nosotras las mujeres con la obesidad, porque cuando yo no me siento contenida, cuando yo no siento que mi charco es seguro, yo voy a activar el primer alimento donde yo me sentí seguro, y en la memoria de nosotros como especie, el primer círculo seguro se llama el agua, porque ahí fue donde se desarrolló la vida, de ahí fue donde yo salí a buscar otras experiencias, o mi tatarabuela amebas empezaron a salir de ahí a buscar otras experiencias. En ese proceso de esa memoria ancestral de recoger agua para poder sobrevivir o mantener agua en mi charquito, es decir, en mi cuerpo, para poderme mantener con vida, se activa este conflicto cuando yo me siento en una situación de abandono, cuando yo siento que estoy sola y tengo que sobrevivir como sea, lo tengo que hacer por mí misma, solita, no hay nadie que me pueda ayudar. Ese programa se activa. Y mentalmente, el cambio comportamental cuando se activan los túbulos colectores es que la persona se siente desorientada. Las personas en esta constelación
tienen un pobre sentido de orientación y se pierden fácilmente. Y yo soy una de ellas. Yo llego, es normalmente esos conflictos, ese comportamiento que cuando uno entra a un edificio, y a mí me ocurre, yo entro a un edificio desconocido y empiezo a doblar a la derecha, dobla a la izquierda, siga derecho, vuelve y doble. Cuando yo voy a salir de ese, yo tengo que ir recordando paso a paso porque para mí me perdí. Son el otra particularidad y uno dice, ay, pero eso le ocurre a uno a cada rato. Sí, es cierto, nos ocurre a cada rato porque este es el programa biológico más común de nosotros los animales humanos. Sentirnos que en el contexto en donde estamos viviendo somos nosotros únicamente los que nos debemos de encargar de salir adelante, de que yo tengo que poder sola. Esa es, como quien dice, una activación muy facilita. Normalmente impacta el hemisferio derecho o izquierdo del tronco del encéfalo porque en el tallo cerebral realmente no hay un contexto de regulación hormonal. Ahí cualquiera de los dos puntos que se toque activa el programa. La constelación puede ser permanente o recurrente debido a lo que nosotros llamamos activaciones, es decir, yo me puedo sentir segura hoy, tranquila, y de pronto mañana puede haber alguna tensión o algún estrés y sentir que yo tengo que responder por eso sola, me activa a mí normalmente esa sensación de sentirme perdida. Mentalmente esta constelación se presenta con desorientación, con pérdida de orientación, se pierden fácilmente en lugares desconocidos, le desconciertan a la persona las direcciones o tiende a confundir la derecha con la izquierda. Yo siempre tengo que hacer así para saber cuál es la derecha o la izquierda. Le resulta difícil orientarse en edificios grandes, a mí me ocurre a cada rato, como en hoteles, edificios de oficinas o aeropuertos. En los grandes centros comerciales son como un laberinto en el que se dan vueltas y vueltas hasta que de pronto se encuentra la salida y nunca o casi nunca es por donde entró la persona. Conducir también en zonas nuevas es muy angustioso. Las carreteras cerradas le pueden generar también activación de este síndrome. Las señales de desvío o tomar la salida equivocada en una autopista también le provoca estrés y no le gusta a la persona viajar solo y no tiene ninguna inclinación a explorar nuevos espacios o nuevos destinos. Normalmente estas personas que tienen una activación muy permanente de los túbulos colectores, cuando tienen que tomar un avión, están en el aeropuerto muchísimo tiempo antes de la salida y generalmente se van, se registran, se chequean y se sientan ahí al lado de la puerta del counter para que el avión no los dé. Son detalles muy pequeños y uno diría, ay, pero eso lo hace cualquiera. Sí, pero está activado este síndrome y es el de los más comunes. Porque incluso el simple hecho de uno salir de viaje activa el síndrome de túbulos colectores porque yo, aunque vaya para un sitio conocido, yo siento que voy a salir de mi charco seguro. Y el salir de mi charco seguro activa la retención de líquido para poder llegar a ese espacio y mirar a ver si allá hay charco seguro. Cuando ya yo me siento segura, nuevamente una de los síntomas fisiológicos que uno nota es la retención de líquido. Y yo creo que a todos los viajeros nos ha ocurrido y empieza uno como al segundo día a orinar y a orinar mucho más de lo que normalmente está orinando. Este programa es el programa más común que le ocurre a las personas cuando se pierden en los desiertos. Normalmente Hammer hablaba de que la falta de puntos de referencia internos o emocionales experimentada
experimentada, es decir, esos vacíos donde donde yo no tengo un punto de referencia o una contención emocional generada por estos conflictos de abandono cuando niños, genera, o de estas personas que tienen que emigrar de país, genera este mismo comportamiento. Los animales normalmente se comportan de esta manera muy similar. Cuando un venado joven, por ejemplo, se pierde de la manada, no sale del lugar de donde se perdió, porque así la madre lo va a poder volver a encontrar. Entonces lo que hace es que da vueltas y da vueltas en ese mismo sitio donde se perdió para poder que lo vuelvan a encontrar. Y el grado de desorientación es proporcional a la intensidad de los conflictos. Los investigadores del Instituto Max Planck de Cibernética hablaban de esto y sugerían que la falta de puntos de referencia externos es lo que hace que nosotros normalmente caminemos en círculos. Aquí les voy a mostrar y se los voy a acercar aquí. Aquí no sé si lo alcanzan a ver. Aquí yo puedo hacer algo que es esto, que sé que se los van a poder ver. Y es esto. En un TAC cerebral, aquí se ve estos dos circulitos y al que ustedes alcanzan a ver y me verifican si es así que los alcanzan a ver porque ahí están la activación de los dos túbulos colectores. Es decir, los que hablamos de lo que llamamos la constelación de túbulos colectores renales. En este escáner se ve claramente. Normalmente las personas con esta activación cuando están en crisis no salen de casa. Es un conflicto que activa la compulsión por permanecer cerca de la casa o del lugar seguro que ellos sienten como charco seguro. Y el propósito de esa necesidad se origina en el conflicto biológico de ser arrastrado como los peces. Nuevamente, cuando muchas veces esto ocurre que los peces por una marea se quedan atascados en la playa y ellos lo que hacen es quedarse como quieticos ahí o arrastrarse un poquito, pero no alejarse del punto donde donde cayeron para que en la próxima ola los arrastren nuevamente. Eso muy instintivamente lo hacemos nosotros los animales humanos. ¿Cómo vamos hasta ahí? No, pues sin palabras, o sea, demasiado clarificador, creo yo. Ok. Este es otro conflicto que también es muy común, aunque no lo creamos, y es la megalomanía o el narcisismo. Y es un conflicto que se llama el conflicto de la sustancia blanca, que tiene sus controles aquí en toda la médula cerebral, que le llamamos nosotros, o la sustancia blanca del cerebro. Y aquí en esta parte o en esta corteza están todos los controles que tienen que ver con la estructura ósea, la estructura de huesos y articulaciones, de músculos, de tendones, de ligamentos, de sistema linfático, de vasos sanguíneos, excepto los vasos coronarios. Los vasos sanguíneos, es decir, son el resto de vasos de circulación, menos los que tienen que ver exactamente los vasos coronarios que tenemos nosotros, valga la redundancia, en el corazón. Los conflictos de pérdida corresponden a los ovarios y a los testículos que están aquí y que también están incluidos dentro de los puntos de control de esta sustancia blanca. Normalmente se activan conflictos biológicos por autodevaluación, es decir, sentirme no apto o capaz de realizar alguna actividad o alguna experiencia, por un conflicto de pérdida o cualquier combinación de conflictos es posible. Y la constelación se establece en el momento en que el segundo conflicto impacta el hemisferio cerebral opuesto.
normalmente la constelación de la médula cerebral se presenta como una compulsión para llamar la atención sobre uno mismo. Las personas de esta constelación tienen una actitud súper referencial, súper autorreferencial, persisten en hablar de ellos, en estar centrados en lo que les pasa a ellos y un sentido de autoestima supremamente exagerado. Se muestran normalmente arrogantes, pomporosos, pretenciosos, son de esas personas que todo el tiempo están llenos como de sí mismos, mostrándose, quieren que todo el mundo los vea. Aquí encontramos normalmente las personas, esas personas que nosotros llamamos o calificamos como fanfarrones, al que sabe todo, al narcisista, al que anhela atención o aprobación, al que necesita de elogios y admiración. Y en el DSM-5, en el último, a estas personalidades lo llamaron como el trastorno narcisista de la personalidad. El significado de esta importancia personal es contrarrestar la doble o múltiple ruptura de la autoestima de la persona, creando una imagen de superioridad a menudo completamente irreal para poder compensar esa sensación de autodevaluación. Y aquí se muestra exactamente en este tag, se muestra la activación de una constelación específicamente en ovarios, en testículos y ovarios, y causado por dos conflictos perdón, este es el de las rodillas, disculpe, este es el de las rodillas, exactamente. Y por una sensación de devaluación en el desempeño físico. Normalmente, este tipo de megalomanía es lo que hace muchas veces a grandes deportistas, porque lo que ocurre con este tipo de síntomas es que la solución o la fase de reparación del conflicto es la que le da el sentido realmente de poderse adaptar a su contexto, porque cuando en la fase de reparación de la estructura ósea, cuando ya se repara, hay un engrosamiento del tejido y entonces cuando esto ocurre, la estructura está mucho más adaptada a lo que yo necesito y realmente esta funcionalidad al final del cierre del conflicto hace que la persona quede anclada en esta, llamémosla, en esta megalomanía de manera definitiva. Es decir, normalmente cuando hay un conflicto de megalomanía o un conflicto estructural en la adolescencia y se resuelve, la megalomanía queda permanentemente y puede activarse y desactivarse todo el tiempo a lo largo de la vida de esta persona. Aquí hay otro. Y en esta, sí está, en esta tomografía es de un hombre de 36 años que muestra una constelación de la médula cerebral del mismo programa, con el resultado de dos conflictos, la pérdida de su esposa, es decir, de la pareja y de su hijo, a nivel de la constelación o de los órganos que muestran, aquí sí muestra ovario y testículos, en estos dos puntos. Están muy cerca las rodillas acá, aquí está ovario y testículo, y ahí se activa, y esto genera una megalomanía de apareamiento también, que normalmente obliga al macho a alardear de su desempeño sexual para poder atraer una nueva pareja y asegurar la reproducción. Y lo mismo nos ocurre a nosotras las mujeres, cuando tenemos una constelación activa de médula cerebral, nos volvemos mucho más ninfómanas o mucho más, con muchas ganas, muchas más ganas de aparearnos para poder asegurar que podemos volver a tener el clan que hemos perdido. Normalmente
Esta activación ocurre cuando hay una separación muy dolorosa de pareja, tanto en hombre como en mujer. Vamos a la constelación. ¿Ha habido alguna pregunta, mi Moni? O sí, porque todavía nos Hasta falta. ahora preguntas no hay. Ok. Entonces, esta constelación de la corteza postsensorial, que nos habla de un conflicto de separación, o nos habla de que es vivido como una pérdida de contacto físico y o también que se quiere uno separar de alguien, tiene mucho que ver, esta constelación tiene mucho que ver con las personas con Alzheimer. Se manifiesta como una pérdida de memoria a corto plazo, es el primer síntoma que aparece en los cambios comportamentales cuando yo tengo una pérdida o una separación muy abrupta. El propósito de la pérdida de la memoria a corto plazo es bloquear el recuerdo para que el individuo pueda afrontar mejor esa separación. Y desde un punto de vista biológico, la separación de la manada es uno de los conflictos biológicos más traumáticos. En la naturaleza, normalmente estar separado del grupo suele significar la muerte. Y en los humanos, nosotros los individuos humanos, compartimos esta angustia con todas las especies. Entonces, cuando yo tengo una pérdida que la he sentido muy dolorosa, empiezo a generar estas pérdidas de memoria de segundos, estas pérdidas de que se me olvidó cómo era que se llamaba esta persona, se me olvidó cómo se llamaba el medicamento. Y a veces jugamos mucho con eso y eso ocurre cuando yo siento una pérdida muy fuerte o muy dolorosa. El grado de la pérdida de memoria a corto plazo es proporcional a la intensidad del conflicto, es decir, a la intensidad de la pérdida que yo sentí. Y hay que tener en cuenta aquí la lateralidad, si es diestro o si es zurdo, y el estado hormonal de la persona, porque esto está controlado desde el ectodermo, que ya es la parte más reciente de desarrollo cerebral que está controlado desde la corteza cerebral, y esto hace que ahí, en estos dos puntos, ahí se pueda comprender exactamente la necesidad insatisfecha, es decir, la sensación de pérdida puede ser muy particular y normalmente se cree que este hecho de que sea la persona diestra o zurda hace más intensa o menos intensa el cambio comportamental. Normalmente los neurólogos sostienen que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa relacionada todo el tiempo con la edad de la persona y que afecta las funciones de las células cerebrales. Pero Hammer pudo encontrar que la atrofia cerebral es el resultado de los procesos de cicatrización de pérdida repetitiva, es decir, el cerebro debido a recaídas y a sentir que he perdido y que he seguido perdiendo y que todo el tiempo vivo perdiendo seres queridos o de continuas recaídas por esta activación de esta sensación de pérdida es lo que genera la enfermedad del Alzheimer. Aquí en este escáner se muestra esta constelación de la corteza postsensorial y el impacto de los conflictos es lo que compromete la comunicación o la sinapsis que pasan de las señales eléctricas, es decir, la información de una neurona a la otra, lo que provoca el deterioro de la memoria. Diferentes conflictos de separación en la infancia pueden ocasionar lo que
nosotros llamamos la dislexia, que es una pérdida de memoria. Realmente una falta de comunicación en la sinapsis. Y vamos a esta constelación que es un poquito, es decir, es de las constelaciones que más cuidado debemos de tener cuando tenemos un paciente en esta situación. O cuando yo tengo un consultante en esta situación, es como tratarlo con guantes de seda, porque esta sí es una constelación que cuando el paciente sale de la constelación puede haber un riesgo de muerte. Esta constelación postmortal es la que nos lleva normalmente a los pacientes a suicidio. Y normalmente se activa por conflictos biológicos de pérdida en el territorio, es decir, tener una pérdida de un ser querido o tener una pérdida del ambiente o el contexto en donde yo me siento seguro, y un conflicto sexual al mismo tiempo. Cuando tengo estos dos tipos de conflictos, activo una constelación postmortal, la denominó Hammer. Tiene que ver con, aquí con los dos focos de Hammer, es decir, el foco de las arterias coronarias, el de las venas coronarias y el punto sexual o del cervix uterino. Y aquí también hay un punto de testículo. Los relés cerebrales correspondientes son el centro de control del cuello uterino y de las venas coronarias y de las arterias coronarias o del que está ubicado totalmente paralelo frente a frente, aquí en la corteza, exactamente. Una vez ocurre una pérdida territorial que afecta a mis arterias coronarias, e inmediatamente cuando se activa este segundo conflicto, es decir, cuando ocurre el segundo conflicto, la persona se encuentra en una constelación maníaco-depresiva. Y ese estado de ánimo maníaco o depresivo es dominante, depende de cuál de los dos conflictos es más fuerte. La constelación realmente puede ser permanente o recurrente, es decir, puedo estar entrando y saliendo. A eso le llaman un paciente bipolar. Y esta salida y entrada puede ser debido a recaídas o a pistas que mi cerebro detecta que puede haber nuevamente una pérdida, que puedo ser rechazado sexualmente y entonces vuelve y se activa cualquiera de los dos conflictos o da más carga y hace que la persona entre o en la manía o en la depresión. Normalmente esta constelación se manifiesta con un pensamiento compulsivo sobre la muerte. Las personas en esta constelación están preocupadas por pensamientos sobre lo que sucederá después de la muerte de ellos mismos o todo lo que va a ocurrir en el momento de su muerte. Y el hecho de desarrollar esa sensación o ese ensoñamiento con la muerte hace que esto genere como una muerte en ellos y hace que yo sienta que mis circunstancias de vida, es decir, vivo como en una ensoñación y que mis circunstancias de vida se vuelvan un poco más eh, sostenibles en el tiempo. Y salir de la constelación sería un gran renacimiento. Pero para salir de la constelación hay que saber salir de la constelación. En esta específicamente, porque como tiene que ver, están implicados los vasos coronarios, hay que saber salir porque se puede generar realmente un infarto. Biológicamente, la resolución del conflicto de vasos coronarios es el infarto del miocardio. La fase de reparación de un conflicto de vasos coronarios es un infarto de miocardio. Aquí se muestra exactamente, se puede ver en el TAC cerebral, la constelación suicida o la constelación postmortal. Aquí se ven los dos focos de Hammer claritos de la activación de los dos
de los dos focos. Los pensamientos suicidas o los intentos de suicidio solo ocurren en un estado maníaco depresivo, nunca con una depresión primaria o una manía primaria. Y normalmente la búsqueda de suicidio está motivada por el sentimiento instintivo de que sin territorio y sin pareja sexual, la existencia es estrictamente biológica o biológicamente hablando, muy superflua. Son personas supremamente sensibles las que se activan en estos conflictos. Se ha observado clínicamente que las personas que sufren de depresión generalmente se suicidan en el momento en que salen de la depresión. Entonces, los impulsos suicidas son particularmente altos después de que un paciente deprimido ingresa por primera vez en terapia. Y es particularmente trágico cuando un paciente ha pasado por la terapia y la depresión mejora y luego se suicida. Si alguien tiene tendencias suicidas antes de empezar a tomar un medicamento antidepresivo, el fármaco normalmente elimina el estado depresivo y mejora el estado maníaco. Por lo tanto, la medicación no crea pensamientos suicidas, sino que facilita la puesta en práctica del suicidio. Eso a mí me impactó el día que lo leyeron porque una de esas, cuando mi padre toma la decisión, acaba de terminar un tratamiento de antidepresivos. Qué horror. Es muy, muy fuerte. Entonces, realmente el enfoque que Hammer le dio a exactamente a esta constelación postmortal es que hay que mantener al cliente en un estado de ánimo deprimido, centrándolo en el conflicto relacionado con la depresión para prevenir el suicidio. Es decir, no lo voy a sacar de golpe de esa depresión, sino que poco a poco voy pues llevándolo a un estado de ánimo un poco más activo, pero no maníaco. Y realmente lo que nosotros hacemos es trabajar el conflicto o la activación orgánica para que el cambio comportamental vaya lentamente equilibrándose. De esto es lo que habla él de degradar los conflictos que reducen la intensidad degradar los conflictos reducen la intensidad de ellos mismos y los pensamientos suicidas ceden. Es decir, yo me enfoco más en la parte biológica y puedo trabajar más al paciente y acompañarlo más para que se equilibre de una forma orgánica, para que pueda resolver y ver que no solamente la muerte es un camino. Hammer hablaba de esto y hablaba de que la enfermedad no es un proceso caótico o descontrolado o desafortunado. Realmente cada supuesta enfermedad o síntoma es parte del programa biológico especial significativo de la naturaleza, creado para ayudar a un organismo, tanto humano como animales, es decir, para acompañarlo y sostenerlo durante una experiencia inesperada e incómoda. Entonces, podemos empezar a comprender por primera vez que la naturaleza siempre es ordenada y que nunca, nunca se equivoca. Para mí la salud tiene más que ver con la capacidad de responder a lo que la vida me trae o me presenta. Es decir, que nada en la naturaleza o en la vida es sin sentido, nada es maligno, nada es enfermizo y la vida nunca se destruye. Quedamos como sorprendidos. Preguntas, inquietudes. No, sí, es tremendo, o sea, es muy Es muy muy impactante la información, sí. Hay algunas preguntas. Ah, voy a empezar.
Aquí dice, cuando en una pareja los dos tienen Alzheimer, ¿qué podría estar sucediendo? Habría que mirar realmente el caso de cada quien y el Alzheimer tiene también mucho que ver, como lo vimos ahí, con los sentidos de pérdida, con la sensación de pérdida permanente y son pérdidas, y si los dos la tienen es porque en los sistemas familiares tienen que haber pérdidas que no se están incluyendo. Yo siento que esta conexión con la parte sistémica es la inclusión no solamente del síntoma, sino de los activadores de estas respuestas biológicas. Y se me ocurre que se han vivido pérdidas juntos, por ejemplo, de un hijo, podría explicar también, ¿no? Claro, también, también. Es decir, muy diciente. Si han tenido una pérdida de un hijo juntos, tiene mucho que ver también, que es una manera de elaborarlo, de llevar el duelo. Ok, otra pregunta dice Civil, no entiendo bien lo de la influencia, si es diestro o no en el conflicto de corteza postsensorial. Es que esto tiene una explicación muy grande porque es que todo lo que tiene que ver con ya la corteza territorial tiene una influencia o tiene un impacto diferente si es diestra la persona, si es zurda, porque se va a responder de una manera, desde la balanza hormonal se va a responder de una manera completamente distinta. Y a esto era lo que me refería yo cuando hablamos un poquito de la balanza, de que esto da para una clase completa porque la balanza hormonal tiene más de 12 aspectos que estudiar. Entonces, ahí sí nos toca profundizar de una manera más completa en otro evento o en un taller más bien. Ok, dice, bueno, esta pregunta creo que si dice, si encuentro un conflicto de estos, ¿cómo lo resuelvo? Si encuentra un conflicto de esto, ¿cómo lo resuelve? Pues es que hay que ver el conflicto particularmente. Yo no podría decirle, es decir, A, B más C, esto no tiene realmente una B y C igual para todo el mundo. Es muy, muy particular. Sí, creo que en los encuentros pasados hemos hablado un poco de eso, ¿no? Como de cómo lo que se activa depende mucho de lo que está viviendo la persona y cómo lo está viviendo. Entonces, una misma circunstancia a dos personas le pueden activar conflictos diferentes por cómo las está viviendo, las está digiriendo o no pudiendo digerir, ¿no? Incluso lo que tú Y, hablabas cuando conectas las necesidades, por ejemplo, el trabajo de comunicación consciente pienso, cada persona puede estar viviendo algo particular muy parecido, pero la necesidad que necesita resolver es totalmente diferente. Solo esa particularidad hace que lo que necesita ver o como lo necesita resolver sea distinto hacia el conflicto que se activó o el programa biológico que se activó sea el mismo para las dos personas. y cuando ya el conflicto, es decir, cuando ya el programa biológico se activó, ya está resuelto el proceso. Lo que pasa es que cuando nosotros venimos de un contexto convencional de la medicina alópata, donde el, la incomodidad es signo de que hay algo malo que está ocurriendo, porque es realmente lo que se nos ha enseñado hasta en el aspecto religioso, es decir, yo no me puedo sentir mal porque soy mala persona, ¿sí? Y resulta que desde lo que Hammer desarrolló, realmente es muy poco lo que hay que hacer, porque lo que Hammer desarrolló fue la observación de darme cuenta que la vida siempre se está encargando de lo que yo aún no he podido resolver como animal humano. Pero cuando yo hablo de que no he podido resolver es porque lo sigo repitiendo y aquí entramos en la conexión de los patrones sistémicos, es decir, de pronto yo todavía estoy colocada en un lugar que no me corresponde, asumiendo situaciones que no me corresponden y eso me hace a mí activar o a mi biología activar respuestas para poder atravesar esa situación.
y ya la situación la está resolviendo ese cambio comportamental y ese cambio orgánico. ¿Sí? Entonces es como quitarnos el querer hacer, hacer, hacer. A veces el dejar de hacer me resuelve mucho más. Confiar en que mi cuerpo se está encargando y que este cambio comportamental es momentáneo, es que este cambio comportamental no se vuelve permanente. Cuando yo hablaba por lo menos del síndrome de túbulos colectores, yo siento ya, porque estoy más en observación de mi cuerpo, cuando yo me siento en una tensión de entregar algo, de por lo menos entregar un trabajo, entregar una presentación, hacer una charla de estas, yo siento cómo el cuerpo empieza a retener líquido. Y eso para mí no es una crisis, es darme cuenta que el cuerpo me está acompañando en algo que yo siento que tengo que resolver yo sola. Y en la sensación de esa sensación de sentirme que soy sola la que lo tengo que resolver, hace que se activen los túbulos colectores. ¿Es malo? ¿Es bueno? No. Es un acompañamiento y cuando yo lo resuelvo, es inmediato. Empiezo, me deshincho, siento cómo el cuerpo funciona de una manera distinta, pero antes ni siquiera muchas veces me daba cuenta. Yo lo que veo sí es que hay, digamos, en lo que te oigo hablar, en lo que hemos aprendido más, lo que trabajamos en la escuela, Ujú. sí veo estas posturas de vida que nos invitan a hacer menos resistencia y más asentimiento, lo que enseñamos en ordenando el sistema familiar, pues digamos toda la postura de lo sistémico que la escuela acoge, sí invita a incorporar esa estructura y lo que yo considero desde mi ignorancia es que ese tipo de postura sí hace o que se activen menos conflictos o que un conflicto pueda pasar más rápidamente a su fase de resolución. El programa biológico pueda pasar rápidamente a la fase de resolución, porque no hago resistencia, digamos, la resistencia me impide adaptarme a lo que sea que la vida me está mostrando. Entonces, el poder incorporar un estilo de vida que asiente, que acoge, que incluye, me parece a mí, es una pregunta para ti, que puede facilitar lo que el cuerpo necesita hacer cuando se ve en medio de una situación de esta. Claro, claro, porque el cuerpo como unidad encuentra ese nicho de contención, porque es que me voy a ampliar un poquito en esto, es que los programas biológicos tienen como fin llevar al individuo a su sobrevivencia, los más básicos, es decir, y cuando hablo de los más básicos son los programas que se desarrollan desde el cerebro antiguo, es decir, tallo cerebral y cerebelo. Los conflictos o las respuestas biológicas que se activan desde ya el cerebro nuevo, es decir, toda la neocorteza y todo el ectodermo, tienen más un, un sentido de poder generar una convivencia funcional en la manada. Llámese mi relación de pareja, llámese mi familia o mi sistema familiar completo, o llámese la sociedad. De eso se trata, es decir, esos son como los dos sentidos biológicos que yo he podido observar en lo que he ido introduciéndome más en las leyes de Hammer y con los pacientes. En estos dos sentidos, los dos nos van a llevar a la supervivencia, porque si yo estoy en una manada segura y si yo tengo mi charquito seguro, las respuestas, como tú decías, o lo que nosotros llamamos enfermedades, se van a poder, entre comillas, resolver más fácil, pero es que la biología como tal tiene estas respuestas no para hacerme sentir mal, es para poder seguir en esta experiencia, para poder seguir atravesando esta experiencia. Y yo no voy a dejar de activar conflictos. Sí, claro, eso es todo el tiempo el cuerpo acomodándose. Es lo mismo que si estoy muy ácida en mi pH, pues voy a tomar calcio para equilibrar.
Si está haciendo frío, voy a empezar a buscar la forma de producir calor. Si tengo calor, empiezo a sudar. Es decir, son programas biológicos que buscan eso, mantener el equilibrio frente a las condiciones externas. Esto es exactamente lo mismo. No va a dejar de suceder. No va a dejar de Sí, suceder. Exactamente. poderoso. Ok. Otra pregunta. Cuando es un niño quien quiere morir, ¿esto corresponde a sus padres de alguna, en términos de lealtad familiar? Sí, esas observaciones sí se han dado, nosotros la hemos visto mucho a nivel de sistémica y a nivel biológico, es decir, el niño lo es decir, en la biología de Hammer no se dice que es que el niño toma el lugar del padre, pero sí, si está sintiendo esa tensión en el contexto o en su manada, y él lo que hace es buscar el lugar de que no voy a perder la manada. Y si la sensación es, como quien dice, el suicidio, pues la manada sigue adelante, porque es que en realidad la biología y la naturaleza lo que va a perpetuar es la manada como tal. Amparito pregunta, ¿cuáles son las características del maníaco depresivo? Las características del maníaco depresivo es una combinación de ambas porque es que los dos conflictos están completamente activados y la manía como tal es la manera como responde la persona o el masculino en acción, en moverse, porque a eso es a lo que le llama Hammer la manía, es decir, va hacia el exterior, se vuelve más extrovertido. Y el depresivo se vuelve más introvertido, es decir, se vuelve más pensativo, se vuelve más adentro, es más quieto, se quiere quedar en su lugar. Entonces, habría que mirar realmente desde qué punto, desde qué foco de Hammer se está activando para poder determinar los particulares, la particular manía y la particular depresión de ese consultante. Y por último, eh, pregunta Milena, entonces, ¿cómo puede prevenirse este proceso de suicidio? Los psiquiatras no lo tratan así. ¿Cómo se puede prevenir? Puede sonar muy amoral y es como lo que respondíamos ahorita, es los conflictos los vamos a seguir activando todo el tiempo. Prevenir suicidio, la naturaleza y la vida no se previenen. No tienen medios para prevenir. Nosotros lo que podemos es acompañar a la persona hasta donde esa persona lo permita. Realmente, Emile, no tengo un tratamiento en este momento. Estoy tratando varios pacientes. En este momento me llegaron como 3 pacientes suicidas y los estoy tratando con procesos de trauma, con sistémica, con la parte biológica, pero es que cada uno tiene un tema completamente distinto con los dos conflictos activos. El conflicto de pérdida de territorio y el conflicto sexual. Y estamos en el trabajo de acompañamiento. Yo no aseguro de que no se vaya a suicidar, porque no se puede asegurar, es decir, no se puede prevenir en la vida, absolutamente nada se puede prevenir. Y habría que mirar el conflicto particular de ese personaje. Súper bueno. Hemos llegado al final, creo que ha sido, cada vez creo que te la sacas del estadio de forma más espectacular o no están de acuerdo. Hay muchas personas aquí diciendo, pues haciendo exclamaciones de ese tipo. Entiendo que la información es poderosa en sí misma, la transmites, pero yo sí quiero agradecerte y reconocerte el esfuerzo tan grande que haces para que sea digerible, para que podamos entender, porque realmente es información bastante técnica y creo que quienes han seguido todas estas miradas sistémicas con Civil se dan cuenta de cómo cada vez
hay más integración, más claridad y hemos ido aprendiendo un poco más sobre las leyes, sobre qué es un conflicto, qué es un programa biológico especial, etcétera, y eso también nos ayuda a todos a, como a bajar la información. Creo que el cambio de paradigma es profundo y en ese sentido ahí vamos tocando como diferentes puntos, y pues gracias de nuevo, mil y mil gracias y pues no veo la hora de ver qué nos tienes para la próxima. Gracias a todos los que asistieron de forma pues, en vivo y a los que nos ven en grabación, pues también muchas gracias y gracias. No, gracias, Moni. La verdad es muy lindo poder hacer estas presentaciones porque cada vez se va colocando más la información y abrir la mente a este paradigma es, es muy lindo porque se quita uno un peso de encima. Es decir, yo como paciente, no de mí misma, pero sí como paciente ya veo mis síntomas completamente distintos, el de mi pareja, a pesar de que me se me activan algunas cosas aquí, yo digo, yo sé que no va a pasar más nada, es decir, yo sé que el cuerpo está sosteniendo algo que no estamos queriendo ver y en algún momento se va a ver y ese síntoma también pasa. Entonces, muchas gracias de verdad y bueno, estamos pendientes de nuestro programa porque ya está, de verdad. Ya casi está el programa Ay, para sí, realmente sumergirnos en esto y aprender de forma mucho más completa y profunda. Bueno, sí, muchas gracias de nuevo a todos y feliz noche, que descansen. gracias, Chao. chao.